están relacionados con daños y muertes causados por policías, las fuerzas públicas, en el Estado africano y dentro de las instalaciones de la minera. Y este caso es extraordinario por varias razones. ¿Por qué un tribunal inglés podría juzgar las acciones realizadas por una empresa constituida y regulada por las leyes en un país africano? Voy a poner una diapositiva que obviamente no tiene que ver con África, pero que estas preguntas que estoy planteando tienen que ver con este caso también. ¿Por qué un tribunal inglés podría juzgar y pronunciarse respecto a la conducta de la fuerza policial de un país en África? ¿Por qué las demandantes vienen desde África hasta Inglaterra para solicitar reparación de daños que tuvieron lugar al lado de sus casas en África? ¿Por qué los tribunales africanos no están analizando esta controversia? ¿Y qué tiene que decir el gobierno de este país en África acerca de que un tribunal inglés está metiéndose en sus asuntos internos y pronunciándose sobre la conducta de su fuerza pública? Y la respuesta a cada una de estas preguntas está ligada obviamente a un hecho determinante: es la nacionalidad inglesa de la empresa matriz. Y como se han dado, esta no es una imagen de África, sino de imágenes del caso Chiquita. Y las mismas preguntas se pueden plantear sobre todos los casos en Estados Unidos que están relacionados a acciones que ocurren en Colombia, pero relacionadas con una compañía americana. Bueno, hay una lista de los casos en Estados Unidos, un resumen que tiene que ver con Chiquita. Y hay que preguntarse por qué unos demandantes prefieren ir a Estados Unidos o a Inglaterra en vez de venir a los tribunales aquí en Colombia o en África. Bueno, es común que los demandantes prefieran recurrir a los tribunales extranjeros, a veces para evitar las complicaciones que se pueden presentar en los tribunales locales en donde se produjo daño. Y estas complicaciones pueden incluir cosas como medido de reprisals, falta de financiamiento y representación legal, falta de ley adecuada por tribunales capaces o preocupaciones políticas. Y en algunos casos, los tribunales del estado en donde la multinacional tiene su sede son los únicos en donde las víctimas tienen una oportunidad real de obtener un remedio. A la vez, a veces los demandantes simplemente prefieren presentar sus reclamaciones en el estado donde ocurrieron los hechos, los que pueden presentar en el estado donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, prefieren ir a un tribunal extranjero. Tal vez la subsidiaria multinacional ya no existe en el país donde ocurrieron los daños, o ha dejado de operar, o está involucrado en corrupción o otras cosas. Tal vez la subsidiaria es propietaria de recursos financieros muy limitados. Tal vez el monto otorgado como indemnización por los daños sean mayor en los tribunales del estado de origen. Y también, tal vez, los abogados de los demandantes y las personas que están financiando el litigio tienen una oportunidad de hacer daño o dinero a raíz de las demandas. Hay varias razones para ir a una corte extranjera. Normalmente, no es sorprendente, la compañía va a resistir y va a presentar objeciones jurisdiccionales. ¿Qué le permite un tribunal en Estados Unidos o Inglaterra asumir jurisdicción sobre una reclamación de derechos humanos basada en hechos que tuvieron lugar en Colombia o en un país africano? Como sabemos, los estudiantes de Derecho Internacional
El principio de la territorialidad es fundamental para el derecho internacional. De acuerdo con este principio, cada Estado tiene jurisdicción exclusiva para regular las actividades de los individuos, empresas y otras entidades que se encuentran dentro de su territorio. La regulación extraterritorial generalmente está prohibida, pues porque implicaría una intervención en el territorio de otro Estado soberano. Existen varias excepciones a la regla de no intervención, y uno de estos es el principio de nacionalidad. Y de acuerdo con este principio, un Estado está autorizado a regular extraterritorialmente a sus propios nacionales, incluyendo empresas constituidas bajo de sus leyes. Y por lo tanto, la regulación extraterritorial de la empresa matriz está permitida bajo el derecho internacional. Y la Casa de Chiquita es un ejemplo de una nueva ola de litigios que están aprovechándose de esta excepción en la ley internacional. En Estados Unidos y Reino Unido, Canadá, Australia y Países Bajos, estamos presenciando una nueva ola de litigios que podrán ser denominados como litigios por responsabilidad extranjera directa. En otras palabras, reclamaciones que se presentan en los tribunales de un Estado no en contra de la subsidiaria constituida y operando en otro país, sino en contra de la empresa matriz constituida en el país de origen. Las demandantes en estos casos reclaman que la empresa matriz es la responsable para orquestar las políticas empresariales globales del grupo y que por lo tanto es responsable por las prácticas de sus subsidiarias en los países en donde están operando. Ahora, los principios rectores también están hablando de estos temas. De esta manera, el derecho, como he dicho, el derecho internacional permite que los tribunales, por ejemplo, de Estados Unidos, asuman jurisdicción sobre violaciones de derechos humanos ocurridos en Colombia cuando una empresa de los Estados Unidos está involucrada. Pero tenemos que preguntar, ¿es posible que el derecho internacional pueda ir más allá y obligar a los estados a abrir las puertas de sus tribunales para que nacionales de otros países presentan reclamaciones en contra de empresas de Estados Unidos? Los principios rectores establecen que por lo menos los estados deben adoptar medidas necesarias para asegurar que cuando los abusos a los derechos humanos a cargo de empresas se presentan dentro de su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a mecanismos de reclamación. Y el comentario del principio rector 26 explica que por lo menos los estados deben asegurar de no levantar barreras que impidan llevar casos legítimos ante los tribunales. Pero los estados tradicionalmente erigen muchas barreras a fin de prevenir que una reclamación por responsabilidad extracontractual internacional se presente antes de sus tribunales. A continuación se muestra una lista aquí hay una lista de dichas barreras o impedimentos. Y voy a hablar de solamente los primeros tres, porque no hay tiempo para hablar de todos. Y a pesar de la existencia de todas estas barreras, como ya he dicho, en las últimas décadas se ha presentado un crecimiento importante en el número de reclamaciones por responsabilidad extranjera. Este tipo de reclamación es una importante fuente de presión regulatoria para las empresas multinacionales, pero su capacidad para generar consecuencias reales para las empresas depende de dos factores: las reglas aplicables en relación con la responsabilidad corporativa, es decir, el ley de substantive law, incluido cómo se puede culpar la casa matriz. Y segundo, la voluntad de los tribunales de aceptar jurisdicción. Entonces, hablar un poco de las bases de reclamación. En primer lugar,
Una fuente bien conocida para presentar reclamaciones en contra de una multinacional es la ley en Estados Unidos que se llama, en inglés, the Alien Tort Claims Act, y en español, la ley de demandas por agravios a extranjeros. Lo voy a hablar con las letras de Estados Unidos, ATCA, Alien Tort Claims Act. Y estatua es única en el mundo porque da jurisdicción sobre a las Cortes Federales de Estados Unidos sobre cualquier acto civil realizado por un extranjero que derive en responsabilidad extracontractual cometida en violación del derecho de las naciones o de un tratado de los Estados Unidos. Entonces, este es una reclamación civil, pero bajo de derecho internacional. Y a la fecha, la mayoría de las reclamaciones presentadas al amparo de la ATCA han sido en contra de empresas para complicidad en las violaciones de derechos humanos a cargo de estados o autoridades paraestatales, como por ejemplo en el caso de Colombia. No han sido tanto por las violaciones cometidas directamente por las empresas. Y además, en 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos han limitado la manera en que se puede usar esta ATCA. En un caso que se llama Kyobo versus World Dutch Petroleum, la Corte Suprema dijo que la teoría de presunción, presumption, en contra de la aplicación extraterritorial de las leyes es aplicable a la ATCA. Es decir, que normalmente no se puede aplicar una ley de Estados Unidos de manera extraterritorial. Entonces estamos todavía esperando a ver exactamente qué significa esto para la vida de ATCA. Estamos esperando un caso ahora en contra de la compañía suiza Nestlé, en que la Corte va a decidir si sus acciones están bastante vinculados o tocados a Estados Unidos para que una Corte pueda ejercer jurisdicción sobre Nestlé. Y en este caso ha sido acusado de ayudar e incitar la esclavitud infantil y el trabajo infantil en Côte d'Ivoire. Entonces, este es un caso para mirar ahora en Estados Unidos. Está en el Ninth Circuit, en la Corte de Apelaciones. La otra pregunta muy importante para el futuro de ATCA es si las corporaciones pueden ser responsables debajo de derecho internacional. Y este tema también está pendiente, esta vez en frente de la Corte Suprema, en un caso que se llama Jesner versus Arab Bank. Y este caso analiza si un banco puede ser cómplice de atentados suicidas realizados por Hamas, bajo el argumento de que Hamas fue fundado por el banco. Entonces estamos todos esperando porque la Corte Suprema debe dar su decisión ahora en la primavera. También en Canadá hay unos signos que tal vez se puede fundar una reclamación civil en el derecho internacional. Una corte en British Columbia concluyó en Araya versus Nevson que a lo mejor unos demandantes de Eritrea puede llevar una reclamación por violaciones a principios obligatorios de derecho internacional, relacionados con trabajos forzados, esclavitud, tortura, tratado inhumano y para la persona en crímenes de lesa humanidad. Y están diciendo que el derecho común, es decir, sin un estatuto en particular, el derecho común puede hacer el fundamento para una reclamación civil debajo del derecho internacional. Bueno, la mayoría de los casos en este área están más bien dentro del tipo de reclamación que se llama
extracontractuales, ¿no? Tort en inglés. En estos casos, las demandantes estructuran sus reclamaciones de derechos humanos como reclamaciones de responsabilidad extracontractual, ya sea por negligencia, daños personales, responsabilidad de ocupante y otros tipos de acciones relacionadas así, extracontractuales. Tribunales, particularmente en Reino Unido, Canadá y Países Bajos, están empezando a aceptar la idea de que las sociedades matrices de las multinacionales tienen un deber de cuidado en relación a derechos humanos de las personas afectadas por las operaciones internacionales de sus subsidiarias. Y esto es súper importante, la idea que hay un deber de cuidado. Y esto incluye personas que no son empleados, es decir, el deber de cuidado extiende también a gente que no son empleados, sino son miembros de una comunidad sin relación contractual o legal alguna con la subsidiaria. Y el punto de partida de estas reclamaciones sobre derechos humanos en países con un sistema de derecho común está basada en una prueba que consta de 3 partes: previsibilidad, foreseeability, proximity y razonabilidad, so reasonability. Un deber de cuidado se puede presentar cuando todos estos 3 pruebas están presentes. Y este deber puede surgir, por ejemplo, cuando una empresa matriz ha asumido la responsabilidad directa por el desarrollo de las políticas relacionadas con derechos humanos. Y si este es el cumplimiento con estas políticas es el objeto de la controversia, esto puede ser ejemplo de una obligación de mostrar cuidado. También, si la casa matriz controla las operaciones que dieron raíz a las reclamaciones, esto también puede demostrar que ellos han aceptado o asumido un deber de cuidado. Bueno, no voy a tener tiempo para analizar cómo ha evolucionado estas reclamaciones en cada una de las distintas jurisdicciones en donde se han presentado. Sin embargo, quiero hablar de una situación muy interesante relacionada con la postura que han manifestado en los tribunales de Reino Unido y Canadá en 2 casos. En 2 casos, en los 2 países, tribunales han dicho que la adoptación de estándares de responsabilidad social no vinculantes por parte de la empresa significa la asunción de responsabilidad de la empresa en favor de las personas que sí pudieran verse afectadas por las operaciones de los subsidiarios. Por ejemplo, un tribunal inglés, en un caso iniciado en contra de Xstrata, que es Glencore, es la casa matriz, por unos peruanos respecto a la mina de cobre Tintaya en Perú, el juez toma nota de que la empresa había declarado que su conducta cumplía con los principios voluntarios en seguridad y derechos humanos. Y como saben, los principios voluntarios incluyen recomendaciones acerca de cómo debería relacionarse una empresa con fuerzas de seguridad públicas y privadas a fin de asegurar que sus operaciones estén debidamente protegidas sin que se cometan violaciones a los derechos humanos. Y en este caso, en Inglaterra, el tribunal observó que los principios voluntarios exigían una acción por parte de aquellas empresas. Es decir, una declaración de cumplir no es suficiente, hay que hacer algo más. Y este caso, desafortunadamente, ha
no vamos a ver cómo termina, porque está pasado el tiempo de prescripción, entonces lo han quitado de la corte. Pero bueno, en dos casos que sí siguen pendientes en Canadá, los cortes han también pensado en este argumento. En estos casos contra las empresas mineras Hudbay y Tahoe, los tribunales canadienses aceptaron que las demandantes tenían un argumento plausible de que al declarar públicamente que cumplían con los principios voluntarios, las empresas matrices asumieron un deber de cuidado en relación con las personas afectadas por las operaciones de seguridad llevadas a cabo por sus subsidiarios. Y las demandantes argumentan que los principios voluntarios también forman parte del estándar de cuidado relevante, puesto que representan las mejores prácticas de la industria minera. Y estos dos casos siguen. También las demandantes en Nevson, que fue el caso antes, hablo que tienen argumentos debajo del derecho internacional, ellos también han presentado reclamaciones por responsabilidad extracontractual tradicional. Y este caso también uno para mirar, para ver cómo va la ley en esta dirección. Ahora, los demandantes han usado varias teorías para responsabilizar a las empresas por las violaciones de derechos humanos derivadas de las actividades de sus subsidiarias extranjeras. Una empresa matriz y su subsidiaria extranjera son, por supuesto, personas jurídicas distintas. Esto significa que la empresa matriz no será responsable por los actos de sus subsidiarias meramente como consecuencia del interés mutuo que comparten. Y bueno, sin embargo, existen varias teorías en que la empresa matriz puede detonar su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el extranjero. Y estas se pueden agrupar en 4 principales grupos, estas teorías. El primero sería la responsabilidad principal. Este se refiere a la responsabilidad de una parte por las consecuencias que sus propias conductas o actividades tengan, entonces, por parte de la casa matriz. Segunda, responsabilidad indirecta. Tercera, responsabilidad secundaria, que se refiere a la responsabilidad de una parte por su participación o contribución en un daño cometido por otro. Y finalmente, de manera más controversial, responsabilidad del grupo, o la responsabilidad de una parte por las actividades de un tercero con base en que ambos están involucrados en una sola unidad comercial o grupo corporativo. A pesar de que es común hablar de que poner la responsabilidad en una empresa matriz representa una perforación del velo corporativo, piercing the corporate veil en inglés, solo la teoría del derecho societario hace esto, es decir, la responsabilidad del grupo. Este sería el único tema o teoría que de verdad hace una perforación del velo corporativo. Las teorías demás demuestran una manera muy clara que hay que mostrar una conexión muy clara entre la casa matriz y el subsidiario. Vamos con las actividades y las políticas de las dos empresas. Y de hecho, debe mostrar más una conexión aún más directa de que la que normalmente aplica para casos ordinarios entre empresa matriz y subsidiaria. Entonces, los vínculos tienen que ser muy fuertes para que sea base de jurisdicción y para que haya reclamaciones que pueden suceder en contra al pariente, a la casa matriz, para las acciones del subsidiario. En algunos lugares hay también unas leyes que forman parte o dan una base para reclamaciones
contra empresas por violaciones de derechos humanos. No son muchos, seguramente hay más en el mundo, pero estos son los más famosos al momento. En California, soy de California, entonces he mirado esta ley para mucho tiempo. Hay una ley que se llama de transparencia en las cadenas de producción. Y al momento hay otro caso pendiente en contra de Nestlé. Esta vez en que unos demandantes dicen que Nestlé no ha revelado en sus en la marca Fancy Feast, que es comida para perros, creo, que algunos de los alimentos de origen marino utilizados trabajo forzado. Y los demandantes, que son compradoras de Fancy Feast, alegaban que de haber sabido esto, no hubieran comprado el producto. Esta ley no se le permite a víctimas de violaciones de derechos humanos obtener remedio, pero es una manera de castigar la compañía. Otro caso muy interesante que hemos hablado ya hoy es la nueva ley de vigilancia adoptada por Francia hace un año. Y de acuerdo con esta ley, las empresas tienen la obligación de implementar un plan de vigilancia. Si no lo hacen, se les puede responsabilizar para las afectaciones a los derechos humanos que resultan de sus actividades. Es decir, se puede hacer una base para una acción civil. Bueno, hay también posibilidad de crimen corporativa en algunos países. Algunos países tienen leyes penales que se extienden a las empresas y a los crímenes en temas de derechos humanos. Entiendo que en Colombia no se puede tener un crimen contra una corporación en esta manera, pero en estos países, cuando los crímenes en cuestión atraen la jurisdicción universal, estos estatutos no están limitados por el principio de extraterritorialidad. Se pueden aplicar de manera extraterritorial si tienen que ver con temas universales. Y en este caso, los individuos y las empresas pueden estar enjuiciadas por conspirar para cometer estos crímenes. Bueno. Y como ya hablamos de el caso de Chiquita, como ya saben, Chiquita fue enjuiciado por realizar pagos a la AUC en Estados Unidos, porque la AUC estaba identificado como una organización extranjera terrorista por el gobierno de Estados Unidos. En 2007, Chiquita se declara culpable y pagó una multa de $25 millones a Estados Unidos, no a los víctimas aquí en Colombia, pero al gobierno de Estados Unidos. Pero esta ley, las leyes criminales han estado usadas muy poco en Estados Unidos y en otros países también. Bueno, voy a hablar un poco más de jurisdicción. Como se ya ha mencionado, de acuerdo con el derecho internacional, normalmente es aceptable que un Estado regule la conducta de las empresas matriz. Sin embargo, cada Estado tiene su propio derecho civil, el cual va a determinar si un caso en concreto se puede iniciar en concreto en contra de una empresa. En Estados Unidos y en otros países hay varias ideas de cómo se puede aplicar esto a los subsidiarias también, a las casas matrices. Y en Estados Unidos está limitado, la jurisdicción está limitado por un caso del Corte Supremo Daimler. En Europa es al revés. Al momento se puede evitar mucho de la resistencia a jurisdicción a causa de unas regulaciones en el sistema europeo. Para ir rápido, quiero decir que voy a acabar con esto. Es un tema
en los casos de los países de derecho común que se puede evitar la jurisdicción por una doctrina que se llama de forum non conveniens, quiere decir que el foro no es conveniente. Y las consideraciones tienen que ver con si sería más fácil obtener evidencia, logística, costos y otras cosas en otro foro, o si consideraciones públicas, es decir, si la carga del foro en donde se desarrolla el litigio está justificada, es decir, tomando en cuenta el interés relativo del estado del foro en el asunto. Y si estos temas no están satisfechas, el foro puede estar pasado al país de donde ocurrió los daños. Bueno. Hay más también reclamos en los estados anfitriones. Hay obviamente unos reclamos aquí en Colombia ahora, que tienen que ver con compañías, pero también en otros países tenemos varios, una ola de litigio en otros países también, que son casos de los cortes de los países anfitriones. También denuncias penales en algunos sitios. Bueno, ¿qué son las implicaciones? Y estoy acabando ahora. Hay muchas implicaciones de todo este ola. Como tengo poco tiempo, voy solamente a leer. Simplemente leer los encabezados y a fin de que si quieren discutamos estas preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Pero primero quiero que podemos pensar qué significa para el derecho regulatorio el litigio en materia de derechos humanos en contra de empresas matriz. ¿Qué tipo de respuestas hemos tenido por parte de las empresas a este tipo de litigios? Un ejemplo es que están contratando abogados, no solamente para representarles en los litigios, pero también para avisarlos en cómo enfrentarse con temas de derechos humanos, cómo se pueden cambiar su comportamiento. Segunda pregunta sería, ¿de qué significa para el derecho corporativo el litigio en materia de derechos humanos? Es el concepto de estructura corporativa dando entrada a otras formas de distribuir los riesgos dentro de las empresas. ¿Qué está pasando con la forma corporativa? Hay también implicaciones para el derecho. ¿Qué significa para el derecho internacional constitucional esta nueva ola de litigio en materia de derechos humanos? ¿Son suficientes los estados que han decidido abrir las puertas de los tribunales para decir que está emergiendo un consenso respecto a los que los estados deben brindar acceso a remedios por daños ocurridos en el extranjero? Es decir, hay un deber de abrir las puertas de las cortes. ¿Qué son las implicaciones también para otras formas de derecho? ¿Qué podemos concluir del litigio en derechos humanos acerca de los prospectos o la necesidad de un tratado global sobre esta materia? ¿Realmente necesitamos, por ejemplo, un tratado que establezca la responsabilidad de grupos de compañías en forma de, como hemos hablado, piercing the corporate veil? Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias que se presentan en relación con la soberanía como un concepto fundamental del sistema de derecho internacional? Seguramente, me imagino que el profesor Gata Bakker encantaría esta pregunta, que sería: ¿acaso el litigio en materia de derechos humanos demuestra que la polycentricity, en vez de la soberanía, se encuentra en el corazón de la gobernanza corporativa del siglo XXI? Es decir, que estamos saliendo de la era de la soberanía
como el principio fundamental del derecho internacional. Bueno, gracias por tu atención, lo siento, vuestra atención. Me disculpo por haber proporcionado tanta información en tan poco tiempo y también por mi español. Normalmente enseño este tema en 2 horas en inglés y si están interesados en recibir diapositivas más largos que tienen todos los casos que he hablado de estos, no duden en contactarme y les puedo enviar en inglés, que es mucho más fácil de entender.